Muy buenas noches, señores telespectadores de Mundo Sano. Esta noche estamos en el Centro Médico La Paz de Malabo. Vamos a hablar con un especialista muy especial porque es la primera vez que le entrevistamos. Este especialista es un cirujano cardiovascular. Sí, cirujano cardiovascular. Nos va a dar pinceladas de conocimiento de lo que se está realizando aquí en el Centro Médico La Paz. El especialista es el doctor Nasur Abukai. Muy buenas noches, doctor Nasur. Buenas noches. Para mí es más que un privilegio estar el día de hoy en este programa Mundo Sano. Perfecto. Agradecido, Eduardo, por esa gentil invitación a su excelente programa. No, la invitación es de, al que usted me ve a mí, es de todo el equipo y prácticamente diría también que de la población de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque tenemos interés de que nos den conocimientos de salud. Entonces, hablar con un cirujano cardiovascular para nosotros es un lujo, al menos aquí en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque esta especialidad prácticamente no hay muchos. Y si tenemos la suerte hoy, esta noche, de hablar con usted, es una gran satisfacción para nosotros todos, no solo para el programa Mundo Sano, sino que para todos los que nos puedan escuchar, porque me imagino que la información que nos va a dar usted es de mucho interés, de mucha sabiduría, digamos, ¿no? Y más del tema que vamos a hablar, que son fístulas. Gracias, para mí es un privilegio, como lo dije antes, estar acá. El país es espectacular, la gente me ha atendido muy bien, el hospital está muy bien equipado y la verdad para mí es un honor estar aquí sirviendo y trabajando con ustedes. O sea que lleva poco tiempo aquí. Muy poco tiempo, sí. ¿Pudo ver nuestra fiesta el 12 de octubre? Sí, claro, tengo 15 días aquí, estuve bien, durante las fiestas, la pasamos muy bien, excelente y muchas felicitaciones también. Gracias. La verdad que para mí es un orgullo estar aquí en este hermoso país. Perfecto. Y conocer la hermosa gente que hay aquí y bueno, estamos aquí para trabajar y ayudar. Muchísimas gracias. Nos agrada tenerle con nosotros en primer lugar. Bien. Vamos a tocar un tema muy delicado, pero muy bello y con mucha esperanza, cara a estas personas que necesitan fístula. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una fístula arteriovenosa? Realmente una fístula arteriovenosa es la unión entre una arteria y una vena, hecha por un cirujano para mezclar la sangre arterial y venosa y aumentar la presión dentro de la vena. Nosotros sabemos que las arterias de nuestro cuerpo llevan una presión alta y las venas llevan una presión lenta. Al pegar una vena con una arteria, hacemos que la arteria le envíe su presión a la vena y la vena se hace con una presión importante, parecida o igual al de la arteria. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla ahora? Esa unión que ha comentado usted. Sí. Que prácticamente lo hacen ustedes nada más, ¿no? Dentro del campo de la medicina. Sí, es una parte de nuestra especialidad trabajar con arterias y venas y por eso pues nos encargamos de ese tipo de cirugía. Entonces eso es fundamentalmente lo que se define una fístula. Más adelante ya hablaremos de eso y sabremos por qué lo hacemos y la vena cómo se desarrolla y por qué se desarrolla. ¿Y por qué se realiza esa operación? ¿Por qué? Esa operación se realiza realmente para pacientes nefrópatas o también llamados pacientes con nefropatías, que sus riñones, que sus riñones no funcionan o no funcionan bien. Estos pacientes, algunos de ellos necesitan ser llevados a diálisis. La diálisis es unas máquinas con alta tecnología que lo que hacen es filtrar la sangre del cuerpo. Como es lo que estamos viendo, ¿sí? Exactamente, y hacen el mismo trabajo o la misma función que un riñón. Entonces, los pacientes que tienen problemas con sus riñones son llevados a diálisis para que estas máquinas puedan filtrar la sangre y volver a llevarla bien limpia al cuerpo. Y eso se hace, las fístulas se hacen para ese tipo de pacientes. Lo está diciendo usted con palabras muy sencillas y tal y otro. Yo creo que es para que lo podamos entender.
pero me imagino que es un sistema bastante complejo. Sí, el sistema del cuerpo, y Dios nos hizo muy complejos, y fue muy sabio en hacernos muy complejos, y todo nuestro organismo, nuestros órganos tienen su sistema o tienen un sistema complejo, y el mundo de la medicina en tantos años, poco a poco, ha podido descifrarlas y buscarle soluciones a la mayoría de esas enfermedades y de esas cosas. ¿Y en qué momento se realiza a un paciente esta operación de fístula? Esa parte a mí me gusta dividirla en dos etapas, porque una cosa es lo ideal y lo correcto y lo que dicen los libros y el cómo debe ser, y otra cosa la realidad de nuestro pueblo, y cómo se enfrentan a esa enfermedad. Cuando dice nuestro pueblo, se es refiere... todo. No me refiero al pueblo de acá, Ajá. sino me refiero a nuestro pueblo. Yo soy Sí. de Venezuela. Ajá. Igual, en todo el pueblo, todos los seres humanos Todo el mundo. somos iguales, todo el mundo. Perfecto, sí. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque el paciente, el médico ve la enfermedad y la entiende. El paciente o nuestro pueblo no la entiende. Entonces no cree que tiene eso, o cree cómo voy a hacer, cómo puedo resolver mi problema, voy a esperar un poco, a lo mejor mejoro, a lo mejor no creo en el médico, o voy a preguntar a otro médico. Entonces ese tema a veces nos limita y nos lleva a realizar la fístula, siguiendo su pregunta, en un momento que no es el ideal. Pero es lo que pasa en toda parte del mundo. Porque una cosa es lo que dicen los libros de medicina, que ya lo voy a contar, y otra cosa es la realidad de nuestra gente. Que el ser humano muchas veces no acepta su enfermedad, y entonces esperan, y por esa razón pasa y llega un poco tardío a una solución. Usted nos está dando a entender que lo más lógico sería hacer la fístula en el momento adecuado. Sí, es lo correcto. No esperar, ¿no? Exactamente, no esperar. ¿Qué pasa? Cuando el paciente está en fase 4 de una enfermedad renal que tiene varias fases, y llega y su médico tratante lo envía para que el nefrólogo se reúna con él y le hable a él y a la familia que tiene que ser llevado pronto a diálisis, este es el momento donde teóricamente se debe hacer una fístula, porque el paciente empieza a dializarse en la etapa 5 o en la quinta etapa de su enfermedad. Lo ideal es que tenga la fístula en la cuarta etapa, y meses después, cuando ya va a comenzar su diálisis, ya tiene su fístula funcionando. Pero en ninguna parte del mundo eso es así. Ya, intentamos esperar. Tratamos de esperar. A ver si se soluciona esa patología, esa enfermedad, sin que lo toque ningún médico, sin que lo diga. Entonces, muchas de esas veces la espera hace que sea perjudicial para el paciente y para ustedes también, creo. Sí, pero ya como eso ha sido un tema común en toda parte del mundo, ya contamos con la segunda fase, que es la correcta. Vale, pero perfecto. usted, como me hace la pregunta, mi deber es hacerle las dos respuestas. Pero la respuesta real es: el paciente a quien se le debe realizar una fístula es un paciente que se dializa, que va a diálisis. ¿En qué momento? En el momento que ese paciente comience su diálisis, se irá pues y se le prepare su fístula. Esa es la realidad de todo el mundo. Perfecto. ¿Y en qué área o en qué zona del cuerpo se pone esa fístula? Sí, Eduardo, es una pregunta muy importante, y las personas que nos están escuchando deben también saber muy bien sobre eso. Las fístulas se pueden hacer en muchas partes del cuerpo, pero hay leyes que tenemos que seguir nosotros según nuestra anatomía, o protocolos. La palabra real es protocolos. Tenemos que seguir protocolos, y lo más sano y lo más correcto es que se haga primero la fístula en la parte de la muñeca del brazo no dominante. El brazo no dominante llamamos nosotros en medicina el brazo que no utiliza el ser humano para escribir o para hacer sus actividades. El que es zurdo se pondrá a la derecha. Exactamente. Y el que es diestro se pondrá en la izquierda. Perfecto. Entonces se comienza en la parte de la muñeca, acá, y después, si eso no se puede hacer, se irá acá. ¿Ok? Y si estos dos no se pueden, entonces sí hay que ir al brazo
dominante del paciente, igual acá y luego acá. Y después hay otras formas de hacer fístulas en la región inguinal de las dos piernas, de la derecha o de la izquierda. Esos son los sitios donde se puede realizar una fístula. Que es lo que estamos viendo en pantalla, lo que ha estado explicando usted, que se hace prácticamente al principio en los brazos, ¿no? En los brazos. Perfecto, es lo que estamos viendo en pantalla ahora. Queremos que nos cuente un poco los tipos de fístula autóloga que hace. Sí, en las fístulas nosotros en cirugía las dividimos en dos partes, heterólogas y autólogas. Las autólogas son fístulas hechas de nuestro mismo cuerpo, con nuestras arterias y nuestras venas. Las otras fístulas, que son las heterólogas, son fístulas hechas utilizando prótesis. Prótesis son unos tubos hechos de un material especial, y ese material lo que hacemos es pegarlo y colocarlo debajo de nuestra piel para que sirva como fístula. Que es lo que estamos viendo también. Pero esas heterólogas o esas fístulas de prótesis son las últimas que se hacen cuando ya las primeras fístulas de nuestro cuerpo, las autólogas, se han desgastado, se han dañado o simplemente no se pueden hacer por alguna razón cualquiera. Entonces, esa es la indicación número 1 y el protocolo de las fístulas. Primero intentamos hacer una fístula de nuestras arterias y nuestras venas en los dos brazos, y si no, iremos a la otra fístula con una prótesis. Perfecto. Estamos hablando de cirugía. De cirugía. Evidentemente. Sí, señor. ¿Qué tipo de anestesia emplean ustedes para ese tipo de cirugía? Ok. Es importante que nuestros pacientes sepan que para las fístulas en los brazos, bien sea en la región de la muñeca o en la región de acá de la flexura del codo, nosotros simplemente utilizamos a la medida de lo posible anestesia local. Solamente infiltramos anestesia debajo del subcutáneo en el área donde vamos a trabajar, y el anestesiólogo a veces nos ayuda con un sedante suave para que el paciente pueda dormir un poco, pueda descansar, pero nunca dormimos el paciente. Por lo menos en estas fístulas no. Si vamos a trabajar con una fístula, una prótesis, que es una cirugía más compleja, más larga, generalmente en las piernas, a veces se puede hacer también en los brazos, ahí sí vamos a una anestesia posiblemente general o raquidia, que es la mitad del cuerpo hacia abajo. Perfecto. Durante esa cirugía, ¿el paciente siente dolor en el momento o después de esa cirugía? Realmente la idea de nuestras cirugías o de todas las cirugías, para que nuestros telespectadores lo sepan, ¿no? Claro, es excelente, y es importante que nuestros espectadores sepan y entiendan todos los detalles de las cirugías que hacemos. Con la anestesia local, el paciente durante la cirugía no debe sentir ningún tipo de dolor. Ahora, después de la cirugía podrá el primer día tener algún dolor o alguna molestia. Recordamos que el dolor en el ser humano, no todo el mundo tiene el mismo nivel de dolor. Hay personas que le duele más una herida que otras. El umbral no es el mismo. Entonces, siempre nosotros protegemos a nuestros pacientes con medicamentos para el dolor, y de esa manera, pues simplemente ellos cuando salen de cirugía no deben sentir dolor, o sienten un poquito de dolor y con el medicamento lo mejoramos. Y generalmente ya al segundo día están en su casa muy bien. Bien. Queremos saber por qué un paciente se tiene que inclinar a que le pongan una fístula y no llevar el sistema tradicional, que es el catéter. Sí. ¿Nos puede explicar, por favor, sí, claro, esa diferencia? Esto es algo que tenemos que trabajar todos para que nuestros pacientes, capacitarlos, explicarles. Yo hablo con ellos en la consulta, y el paciente está muy tranquilo con su catéter. El catéter agudo es lo que tiene. conoce. Sí, y toda parte del mundo están tranquilo con su catéter. ¿Por qué me voy a operar? Pero los catéteres también pueden tener complicaciones. Los catéteres se pueden infectar, los catéteres se pueden trombosar y se pueden tapar. Y muchos pacientes en diálisis saben que de repente tienen... Trombosar se refiere que haya coágulos. Que entra coágulos dentro de él y lo obstruye y deja de funcionar. Entonces mucha gente sabe que tienen un catéter acá, y después entonces se dañó ese catéter y entonces hay que pasarlo para el otro lado.
y si no, de aquí hay que pasarlo para la pierna derecha o para la pierna izquierda. Entonces, el catéter tiene ese tipo de problemas a veces, que se puede tapar con un coágulo, se puede infectar o simplemente en la sencilla razón que tienes algo por fuera del cuerpo que te molesta para tener una calidad de vida. Porque te tienes que bañar con esto tapado aquí o en la pierna, sí, tienes que moverte, sí. Es muy incómodo, es muy incómodo. Entonces, si no tienes nada de eso y simplemente tienes algo debajo de la piel que no se ve, o se ve a veces, pero se ve un abultamiento, pero no tiene problema, y usted se baña normal, usted tiene mejor calidad de vida. Ese es el mensaje, usted va a tener mejor, o la idea es tener mejor calidad de vida con la fístula que con el catéter. Bien, nos ha explicado un poco pequeñas diferencias y tal. Nosotros queremos saber el porcentaje de éxito de la fístula. Sí, eso también es una pregunta importante, porque las fístulas es una cirugía que se debe realizar y tiene que estar acompañada de mucho apoyo y juicio del paciente, y mucho apoyo también de la familia a veces del paciente. La fístula, en términos normales, tiene una alta probabilidad de que no funcione. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores involucrados para que esa fístula funcione, como el tratamiento que tiene que recibir el paciente, a lo mejor más adelante detallamos más eso, como los cuidados que tiene que tener el paciente de la fístula. Y como a veces no sucede, la fístula se daña. Entonces, hablar de en teoría, o en los libros, las fístulas arteriovenosas funcionan un 70-75% de ellas. En medicina es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto, pero para el paciente decirle que el 25, el 30% no funcionan, para él también eso puede ser alto, pero esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Doctor Nasur, ha comentado usted que hay que cuidar esa fístula y tal, lo otro. Queremos que nos explique un poco ¿qué cuidados debe tener ese paciente con su fístula hasta que se desarrolle o que se madure o que se ponga bien? Sí. Vamos a expresarnos así para que la gente nos pueda entender. Perfecto. Lo importante también saber, a veces, Eduardo, si me lo permite, es antes de hacer la fístula, cómo el paciente tiene, o los médicos que tratan al paciente también, no solamente el paciente, y las enfermeras que tratan al paciente, cómo tienen que cuidarle uno de los brazos. Entonces, si el paciente escribe o trabaja con la derecha, el brazo izquierdo tienen que tratar de nunca tocarlo para nada. Si el paciente tiene una emergencia, llegó con un dolor de cabeza o con una enfermedad cualquiera a una emergencia, no deben colocarle medicamentos por el brazo izquierdo, sino por el derecho. Entonces el brazo no dominante tiene que ser un brazo intocable. No lo pueden tocar para nada. La tensión arterial, lo ideal es tomarla del otro lado. Entonces este brazo que tiene o que se está cuidando para hacer una fístula, este brazo no se debe pinchar nunca. No lo deben pinchar, nadie, lo deben cuidar. Cuando él llega, extracción de sangre. Nada de eso, nada, el otro. Cuando el paciente llega a la emergencia por algún otro problema y le dice el médico o la enfermera, te voy a tomar una muestra, te voy a pinchar para sacarte sangre, este brazo no, de aquí, de este no, porque este lo estoy cuidando para la fístula. Entonces esa es la forma como cuidar tu brazo para la fístula. Después que se haga la fístula, ahí los cuidados son más extremos. Si la fístula la hacemos aquí, en la parte de la muñeca, la persona no puede llevar reloj, no puede llevar pulsera, no puede llevar nada que apriete la muñeca, no puede. Tampoco puede dormir encima del brazo. Tatuajes menos. Nada, no, el brazo es intocable. No puede ni siquiera dormir encima del brazo. Entonces, si duerme en la noche y no se dio cuenta y se volteó y dejó el brazo debajo del cuerpo, en la mañana la fístula no va a servir porque se va a tapar. O tiene alta probabilidad de que se dañe. Entonces ese cuidado tiene que ser muy, muy importante. El paciente tiene que saber que esa fístula no la puede presionar. Usted nos está dando a entender que ese paciente tiene que ser disciplinado. Muy disciplinado, muy disciplinado. Por eso son los fracasos. Por su salud, evidentemente. Por su salud, pero por eso son los fracasos de la fístula. Bueno, su salud, su vida. Claro, su vida, su salud. Las fístulas no funcionan
porque los cuidados son difíciles. Entonces, el brazo no se toca, no se presiona, no colocamos reloj, no colocamos pulsera, no colocamos una venda. No, que me duele, voy a vendarme. No, nada de eso. No duermo encima del brazo. Eso es el primer punto. El segundo punto sigue siendo no permitir que me tomen la tensión de ese brazo que tiene la fístula. No permitir que me pinchen y me saquen sangre de ese brazo que tiene la fístula. Y lo otro importante es hacer ejercicios para que madure la fístula, que es la parte que usted dijo. Sí. ¿Qué es madurar la fístula? Esa vena, lo que nosotros llamamos madurar, es transformar la vena en un tejido parecido a la arteria. Entonces se va a engrosar, va a tener las paredes más fuertes y va a permitir que se pueda pinchar para dializar al paciente. Entonces, para eso, el paciente, el tercer punto es que tiene que hacer ejercicios. Como lo que estamos viendo, sí. Una pelota o con cualquier cosa de goma, siempre que pueda, tiene que hacer ejercicios. El ejercicio lo que hace es aumentar la presión venosa de la piel, en este caso de la mano, y eso lo que hace es que la fístula funcione. Sí, funciona, sí. Entonces es importante eso. Entonces son tres cosas, si me permites repetirlo. Sí. Uno es no hacer presión encima de la zona de la fístula, ni reloj, ni pulseras, ni vendajes, no dormir encima del brazo. ¿Ok? Sí. El segundo punto, no permitir que nadie me toque el brazo, ni para tomar la tensión, ni para coger una muestra de sangre, nada de eso. Y tercero, hacer ejercicios con el brazo arriba, con el brazo abajo, con una pelotica o con una cosita de goma, que pueda hacer un ejercicio así siempre que pueda. Esos son los cuidados más importantes de la fístula. Es evidente que ustedes todo eso se lo dicen al paciente. Sí. Perfecto. Todo se lo explicamos al paciente, pero son muchas cosas. Ya. Y a veces el paciente en la noche tuvo un mal sueño y durmió encima del brazo. Eso puede pasar. Entonces, pero es bueno que lo sepamos todos. Bien, perfecto. ¿Y cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que se hace esa cirugía hasta que pueda utilizar ese brazo? Sí, desde que se hace la cirugía, desde el día que se haga la cirugía, hasta la fecha que se puede comenzar a utilizar para diálisis, tiene que pasar entre 8 y 12 semanas. Hablamos entre 2 o 3 meses. 3 meses. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque no todos los pacientes son iguales. Hay arterias más delgadas, hay venas más delgadas, hay pacientes distintos, hay cuerpos distintos, pero más o menos necesitamos de 2 a 3 meses para que esa fístula pueda madurar y se pueda utilizar para diálisis. Bien. Doctor Nasur, nos ha comentado los cuidados que tiene que seguir ese paciente antes de la fístula. Ahora queremos que nos cuente un poco, después de que tenga esa fístula, qué cuidados debe llevar, cómo tiene que ser la vida de ese señor. No sé si me he explicado. Claro que sí, y también es muy importante esa pregunta. La primera parte es igual, lo que hablamos antes. El paciente igual no puede permitir colocar nada que le haga presión, no puede dormir encima del brazo, no tiene que permitir que nadie le toque el brazo, eso siempre es igual. Ya el ejercicio ya se deja de hacer porque ya la fístula maduró, ya funciona y ya no tengo que hacer ejercicio. Pero ahora entra otra cosa, que es el cuidado, y ese cuidado va ahora más del lado del médico que del lado del paciente. Más del lado de las enfermeras que se encargan de hacer la diálisis que del paciente en sí. ¿Por qué? Porque ahí sí entra el cuidado de las enfermeras que tienen que saber pues cómo pinchar esa fístula, cómo extraerla, cómo hacer todos los cuidados y la limpieza posible de eso. Pero también hay una parte que el paciente tiene que asumir, que es bañarse siempre, lavar la zona bien siempre con agua y jabón, y muy importante, y no lo dijimos antes, los medicamentos. Tiene que seguir tomando. Tiene que seguir tomando los medicamentos que nos faltó en la primera parte. Tiene que tomar los medicamentos. Si el paciente deja de tomar los medicamentos, la fístula se puede tapar. Y si se tapa la fístula, perdimos el trabajo de los 3 meses o todo lo que hemos hecho. Entonces,
Son muchas cosas, pero se pueden hacer. Se pueden hacer, yo Se creo que pueden se puede hacer. hacer. Además, partiendo de la base que si ustedes hacen esa cirugía es con el fin de que el paciente tenga una mayor calidad de vida. Sí, esa es la idea, tener mejor y mayor calidad de vida. Y nuestros pacientes, Eduardo, en nuestro pueblo son gente los pacientes renales son muy inteligentes y son muy cuidadosos en sus cosas, generalmente. La mayoría, porque siempre hay uno que otro. Es de sentido común. Es de sentido común. Ellos llegan a la diálisis generalmente el día que es, la hora que es, hacen las cosas son bien. Disciplinados, son disciplinados, por lo menos la mayoría. Sí, lo que he visto aquí, que la mayoría son súper disciplinados. Siempre hay uno que otro, pero generalmente sí son disciplinados. Por eso lo he comentado antes al principio, que tienen que ser unos pacientes muy disciplinados. Evidentemente son así, porque nadie mejor que ellos saben lo que llevan dentro. Claro. Y tienen que ser disciplinados para poder ser dializados 2 o 3 veces a la semana. Entonces ellos cuando lo asumen y entienden cuál es su problema y saben que pueden vivir toda su vida con una buena calidad de vida, pero haciendo las cosas bien, ellos empiezan a hacer las cosas bien. Claro. Algunos no lo hacen, pero la mayoría sí lo hacen. Con esta calidad de vida, con esa calidad de vida, tienen la opción de ser longevos, de vivir muchísimos años. Claro. Perfecto. Esa es la idea. Y el ser humano, todos algún día vamos a morir y cada uno de algo distinto. Pero esto pasa a ser un problema crónico, pero tiene solución, como muchas enfermedades, y con los cuidados que el paciente hace, puede vivir toda su vida si siempre lo hace bien, hasta que Dios lo permita. Eso es así. Perfecto. Estamos hablando del lado positivo de esa fístula. Queremos que nos cuente un poco por encima los signos de alarma de posible disfunción de esa fístula. Sí, el paciente que se dializa, que tiene una fístula, sabe que hay 2 cosas fundamentales que él mismo se da cuenta y sabe, mira, la fístula me está fallando. Una de ellas es que si el paciente llega a sentir mucho dolor en la zona, él sabe que ahí está pasando algo. Y entonces él tiene que ir de una vez a que el médico a decirle, mira, tengo mucho dolor aquí en el brazo, ¿qué pasa? Entonces eso es importante. Y lo segundo, el paciente que tiene una fístula sabe de algo que se llama tril. El tril es algo que se palpa en la zona de la fístula, de la mezcla de la sangre arterial y la sangre venosa, que hace como un remolino. Eso nosotros lo llamamos en medicina tril. Cuando el paciente coloca la mano encima o al lado, o alguna parte de la fístula, generalmente siente ese remolino, ese torrente de sangre. Entonces, si eso lo deja de sentir, él sabe que está pasando algo. Y él busca al médico para decirle, doctor, mira, dejé de sentir eso que siento, ¿qué pasa con mi fístula? Y ahí es donde pues se puede trabajar para salvar esa fístula. Perfecto. Señores telespectadores de Mundo Sano, nosotros siempre hemos mantenido que cuando hay alguna anomalía en nuestro físico, en nuestra salud, el primer sitio donde tenemos que ir es a los hospitales o a los centros de salud y tal. Hoy estamos en el Centro Médico La Paz, entonces si tenemos alguna anomalía con fístula o sin fístula, tenemos que acudir aquí en el Centro Médico La Paz con el fin de que los especialistas que están trabajando en este gran hospital nos puedan atender. Es lo que está comentando el doctor Nasur, que si alguien con fístula nota algo, alguna pequeña anomalía en ese brazo donde está colocado, donde lleva la fístula, que venga rápidamente aquí en el Centro La Paz, con el fin de que el cirujano cardiovascular pueda atender. Pues muy bien, doctor Nasur, ¿qué vida media tiene la fístula? Sí, la fístula muchas veces nosotros tenemos... Le haré la pregunta de otra manera para que lo puedan entender nuestros telespectadores. ¿Qué tiempo le puede durar esa fístula? Sí, esa fístula, como le decía Eduardo, hay pacientes que pueden vivir 10 años, 15 años con su fístula, pero no es lo común. Lo común es que esa fístula a veces a los 4 años, 3 años, 5 años, 6 años se daña. Se daña porque
tiene que ser utilizada 2 o 3 veces semanalmente para dializar al paciente. Sí. Se daña, y cuando se daña, entonces tienen que hacer otra fístula en otra parte para que el paciente siga con el trabajo de su diálisis. Pero hay pacientes que han vivido 10 años, 15 años con su fístula sin ningún problema. Entonces, la vida media de la fístula puede ser corta, puede ser larga. Depende de los cuidados, a veces de muchas cosas, y simplemente a veces hay suerte, hay cosas que se dañan más rápido que otras. Pero sí, generalmente podemos hablar de 3 a 5 años como una vida media si todo está bien. Vamos a suponer lo negativo hasta cierto punto, ¿no? Vamos a suponer que esa fístula se dañe, tenga una disfunción. ¿Se puede volver a recuperar? Sí. A veces sí se puede volver a recuperar. Si el paciente llega, como usted lo dijo hace unos minutos, sí, a tiempo a la clínica y se puede hacer el diagnóstico a tiempo y hay forma de resolver o de salvarla, se puede salvar. Generalmente, de cada 10 fístulas que se dañan, no todas se van a salvar. Algunas se salvan, otras no se salvan. Pero ya nosotros veremos cuál podemos salvar y cuál no, y intentaremos salvarla, generalmente en cirugía o en medicamentos, y a veces sí se puede salvar. Sí se puede salvar. Si usted tiene un problema con su fístula, usted llega a la clínica y el equipo médico lo examina, y si le puede salvar la fístula porque usted llegó a tiempo o porque sí tiene solución, se puede salvar. A veces sí se puede salvar. Perfecto. Sí. Doctor Nasur, ¿nos puede comentar, decirnos cuántos pacientes de diálisis vienen aquí en el Centro Médico La Paz? Sí, en estos momentos en el Centro Médico La Paz tenemos 31 pacientes en diálisis. 31 pacientes en diálisis. ¿Para usted es mucho o poca cantidad? ¿O? No, es una buena cantidad, y tenemos los equipos para atenderlos a todos, y a todos los atendemos bien. Tenemos un equipo multidisciplinario de nefrólogos, de médicos internistas especializados, de enfermeras muy bien preparadas para manejar a esos pacientes, y tenemos unos equipos de diálisis muy buenos, excelentes equipos, y tenemos todos los insumos para atender, y lo estamos atendiendo a todos esos 31 pacientes 3 veces, la mayoría de ellos semanal, se dializan aquí, en 3 horarios de lunes a domingo. Perfecto. O sea, ¿tienen material suficiente? Todo, tenemos todo. Tenemos buenos equipos y buen material, excelente material, y tenemos un buen equipo también médico, y un buen equipo de enfermeras, y esos pacientes son atendidos muy bien de lunes a domingo en 3 turnos, a veces hasta en 4 turnos. Adicional a esos 31 pacientes, esos son los pacientes en diálisis crónica, pero también hay pacientes que se dializan de manera aguda, porque hay enfermos que llegan con un problema agudo, de una insuficiencia renal aguda, y esos pacientes necesitan ir a diálisis 2, 3, 5, 10 veces, más o menos, hasta ahí, y después sus riñones funcionan. Esos pacientes también se dializan. Ese número no se lo puedo dar porque le puedo decir que hoy tenemos 4 en esas condiciones, pero mañana uno puede terminar y puede llegar otro, pero siempre hay pacientes de fase aguda que también se dializan en el centro. Y en el Centro La Paz tiene para dializar 31 pacientes de manera crónica, más todo lo que estén de manera aguda. Perfecto. Usted nos ha comentado al principio que lleva poco tiempo en nuestro país, sí, en este medio país. Me gustaría preguntarle, de esos 31 que ha comentado, enfermos de diálisis, sí, ¿cuántos de esos pacientes llevan fístulas, si nos lo puede comentar? Sí, de esos 31 pacientes que tenemos en la unidad hasta el día de hoy, solo hay 7 pacientes que tienen fístulas. Sus fístulas funcionan bien. Nosotros también estamos haciendo seguimiento a esas fístulas, la estamos también examinando, la estamos haciendo su ecografía Doppler acá en el centro para ver cómo está el funcionamiento de la fístula, para darle algunos consejos a los pacientes. La idea es que sus fístulas le pueden durar lo más tiempo posible,
Pero sí, hay 7 pacientes con fístulas funcionando, más lo que nosotros hemos hecho, que todavía pues tienen que madurar poco a poco. Y lo que seguimos haciendo día a día. Bien. Usted es cirujano cardiovascular. Sí. Perfecto. ¿Qué ofrece el Centro La Paz dentro de ese campo? O bien sea como cirujano vascular o como cirujano cardiovascular. Sí, mi formación de cardiovascular tiene que ver con lo que es cirugía corazón y cirugía vascular, que son cirugía de arterias y venas. Para responderle a su pregunta, hoy en día en nuestro centro podemos ofrecer desde el punto de vista vascular todo lo que tiene que ver, ya sabemos de las fístulas, pero también las arteriopatías de los miembros inferiores o de las piernas. ¿Verdad? Son las obstrucciones, lo voy a aclarar, las obstrucciones que hay en las piernas de los pacientes. Hay muchos pacientes, a veces diabéticos, a veces pacientes fumadores, a veces pacientes con otro tipo de problema, que hacen obstrucciones en el árbol arterial de sus piernas. Las arterias se tapan las arterias de esos pacientes y empiezan a tener dolores en las piernas. Entonces, para esos pacientes se le pone algunos tratamiento médico y tiene que ser un cirujano cardiovascular quien los trata, y a veces algunos de esos pacientes tienen que ser llevados a cirugía para poder salvarle su pierna. Nosotros vemos algunos pacientes que terminan a veces perdiendo una pierna por el problema arterial porque se taparon las arterias y no se pueden salvar. ¿Okay? A veces eso es así, pero a veces sí se puede ofrecer algo. Entonces podemos nosotros ofrecer cómo tratar a esos pacientes con enfermedades pues, de miembros inferiores del punto de vista arterial. También del punto de vista venoso, lo que llamamos nosotros varices. Sí. Hay muchas de nuestras mujeres que tienen... ¿Las tratan aquí ya? Sí, claro, que tienen varices. Eso puede producirle a muchas de ellas dolores, molestias. Entonces hay formas de tratarlas con medicamentos, a veces con medias de compresión, a veces con cirugía. Entonces todo ese campo de lo que es arteria y vena lo podemos tratar. Y algo muy importante que también nosotros podemos ofrecer o estamos ofreciendo aquí, todo lo que es trauma, todos esos pacientes que vienen con una fractura o con una herida o con un traumatismo importante donde se dañó una arteria y esa arteria tiene que ser reparada. Entonces nosotros podemos reparar o nos encargamos de reparar esa arteria para que el paciente pueda seguir bien su vida. Perfecto. Lo estamos oyendo, señores, lo que nos está diciendo el doctor Nasur, que es cirujano cardiovascular, independientemente de las fístulas que se está tratando aquí, que se está poniendo a base de una cirugía. Nos gustaría saber, dentro de la cirugía, de las fístulas que intervienen ustedes, concretamente usted, es muy laborioso, lleva mucho tiempo. A ver, ¿qué nos puede contar? Nos ha explicado antes lo que hacen ustedes, porque hay que poner fístula por los enfermos de diálisis y tal, que ganan una mayor calidad de vida. Mayor calidad de vida. Exactamente. Sí. Pero en el quirófano, ¿cómo es eso? Explíquenos usted un poco, porque sí. Todo aquel que entra al quirófano, que tiene la idea de entrar al quirófano, piensa que va a estar horas y horas y horas, y más aún si trata con un cirujano cardiovascular. Sí, no, yo quiero decirle a nuestros pacientes que la cirugía de fístula es una cirugía compleja pero sencilla a la vez. El paciente va a estar, como le decía antes, despierto, con una anestesia local, no le va a molestar mucho después de la cirugía, no va a tener dolor o muy poco dolor que con medicamentos se puede mejorar. Y la cirugía en sí, el tiempo de nosotros varía, puede ser media hora, una hora y pico, mientras podemos resolver o podemos realizar esa cirugía. No todos los pacientes son iguales, trabajamos con arterias y venas muy delgadas y a veces nos cuesta, con todos los aparatos que tenemos para eso, nos cuesta un poco con unos pacientes más tiempo de realizarla que con otros, pero el tiempo necesario. Lo importante es el tiempo necesario, más o menos, que quede bien una hora y media,
Y es algo, como le decía Eduardo, algo relativamente sencillo. Y para ustedes, evidentemente. para nosotros, pero queremos transmitir eso a los pacientes. Sí. Queremos transmitirle a los pacientes con diálisis que se animen, que vengan. Perdona, he hecho para ustedes porque es la especialidad. Usted es un cirujano cardiovascular. Que no la persona que tenga que someterse a esa operación, que sepa que hay unos médicos específicos para eso, que hoy día ya lo tenemos aquí en Guinea Ecuatorial. Así es. Y está en el centro La Paz de Malabo. Perfecto. Así es, entonces simplemente que se animen, que vengan, que vamos a tratar de resolverle su problema, que no crean que eso es algo una cirugía muy grande. No, es una cirugía que se puede hacer y lo estamos haciendo y van a salir bien, que se animen. Perfecto. Pues bien, queremos que nos siga hablando sobre esta novedad que tenemos hoy aquí en Guinea Ecuatorial, ¿no? ¿Qué nos puede contar más sobre ese tema de las fístulas? Bueno, yo creo que de las fístulas hemos hablado bastante, hemos hablado de cómo se hace, cuánto se debe hacer, hemos aconsejado a los pacientes cómo hacen para cuidar su fístula, cuándo tienen que buscar al médico, cuando sienten un dolor, una molestia, un cambio, algo extraño en su fístula, tienen que buscar llegar aquí al Centro La Paz a tiempo para poder salvarle su fístula. También hemos hablado de la parte de cirugía, le hemos dicho a los pacientes que es una cirugía teóricamente corta, que se animen para poder realizar esa cirugía. Le hemos dicho que que van a tener una mejor calidad de vida con la fístula. Y bueno, yo creo que hemos hablado de muchos aspectos, pues todo lo que implica esa patología renal para esos pacientes. Hemos hablado de los cuidados aquí, de los cuidados que tienen que tener en su casa. Pienso que hemos cubierto bastante el tema, ¿no? En esta primera entrevista, volveremos a estar aquí con ustedes y posiblemente sea con usted para que nos siga contando más sobre las fístulas, ¿no? Claro. Y sobre la cirugía que tendrá que ir haciendo. No solo se dedicará a poner fístulas, sino que va a ir abarcando más patología, como ha comentado usted, bien sea por varices, bien sea por arterias obstruidas, ¿no? Por traumas, como hemos hablado, por traumas. Y sí, y bueno, y otros proyectos que tenemos acá, pues todo eso es importante. Y siempre cuando quieran, pues podemos conversar del tema que es de su interés. Perfecto. Bien sea de la parte vascular, bien sea de la parte cardíaca, de lo que quieran conversar, pues nosotros estamos disponibles para eso. Perfecto. Señores telespectadores de Mundo Sano, vamos a ver imágenes relacionadas al tema que hemos estado comentando, que son fístulas. Hay diversos tipos y localizaciones para realizar estas fístulas. Una de las más frecuentes es la llamada brachiocefálica, donde la incisión se realiza cerca del pliegue del codo. En esta fístula utilizamos la arteria braquial, a la cual se le anastomosa la vena cefálica, misma que recibirá la sangre de la arteria braquial, la cual pasa de tener un flujo venoso lento y de baja presión a un flujo arterial rápido y de gran presión, y como consecuencia dilatando su diámetro a toda su longitud. Una vez realizada la fístula, es posible palpar el flujo arterial en la vena, dilatándose con el tiempo y ejercicios hasta madurar lo suficiente para ser localizada y puncionada por el personal de hemodiálisis. Las fístulas no son un abordaje de urgencia. Normalmente, la maduración de una fístula autóloga lleva cerca de 2 meses o más, pero las fístulas realizadas con un injerto protésico se pueden puncionar a las 2 semanas o incluso antes si fuera necesario. En la mayoría de los casos, las molestias de la realización de las fístulas son menores que las experimentadas al colocar un catéter, siendo factible realizarlas con un bloqueo del plexo braquial o incluso anestesia local, permitiendo Solta ahí.
hacer lo mismo de tu lado. Suelta, Sergio. Abrir proximal. Ya va, yo te digo. Abrir proximal. Ya tengo la sutura. Cierra la grabación, para arriba mi mano. Eso. Agua para anudar. Abajo la anastomosis. Ajá. Aquí, María. Tijera. Dale tijera a Sergio. Un poquito larga, medio centímetro de arriba. Cierra, guárdame ese pebito, cierra mi grabación. Grabador. Dame la disección. Agüita. La anastomosis. ¿Pasaste por la vena? ¿Sale por la vena? No, creo que no pasaste. Sí, pasé por la vena, pero no pasé por la arteria. Sí, no, esto lo mejoramos. Firma un poquito el equipo. No solo la cirugía. Doctor Azul, doctor Aranda, licenciada Marilén, por favor. No estoy vestido. Y el anestesiólogo, por favor. El anestesiólogo está grabando, pero él no puede. Para.
Doctor Nasur, usted como cirujano cardiovascular, ¿tienen pensado ustedes, usted concretamente, si hay alguna posibilidad de que aquí en el Centro de la Paz pueda haber una cirugía cardíaca? Sí, realmente el proyecto es del Centro de la Paz y la idea es del Centro de la Paz, y se está trabajando en un proyecto para realizar cirugías cardíacas tanto para niños pequeñitos recién nacidos o para niños pequeños de 4 o 5 años y para adultos también. Es un proyecto complejo, grande, difícil de armar, pero se está trabajando en ese proyecto y se está armando para en un futuro próximo podemos ofrecer ese tipo de cirugía de corazón abierto para niños y adultos acá en nuestro centro. Estamos trabajando duramente la dirección en eso para poder llegar a esa meta, que la tenemos como un objetivo en el futuro. No, en el futuro no muy lejano. No, en el futuro próximo, sí. Sería una gran satisfacción para nosotros aquí como ciudadanos de Guinea Ecuatorial que estas operaciones se puedan llegar a hacer aquí y concretamente en el Centro Médico La Paz. Sí, y para nosotros también pues es un enorme placer también colaborar en ese proyecto y ayudar pues a toda la población que lo necesita. Perfecto. Pues bien, el tiempo se nos está acabando. No sé si quiere aconsejar a los pacientes o al público en general que nos está escuchando Mundo Sano, a ver qué nos quiere usted decir, qué información nos quiere dar, aparte de la que nos ha dado esas grandes pinceladas de conocimiento. Sí, lo que quiero decirle a toda la población que estamos aquí todos los días, de lunes a sábado, en el Centro Médico La Paz de acá de Malabo. Pueden venir la hora que puedan, la hora que quieran, y nosotros lo vamos a atender. Vamos a ver su patología cuál es y vamos a ver cómo lo podemos ayudar para resolverla. Y a todos los pacientes de diálisis, lo vuelvo a repetir nuevamente, que se animen, que vengan, si están en nuestro centro acá dializándose o no, igual que vengan aquí, lo vamos a atender bien, vamos a tratar de ayudarlo, vamos a tratar de hacerle su fístula y de resolverle su problema, bien sea del tema la fístula, bien sea de cualquier otro tema cardiovascular. Estamos aquí para servirles y cuando quieran venir, están bienvenidos. Perfecto. Lo estamos oyendo, señores. El doctor Nasur nos está recomendando, nos está dando pinceladas de información sobre lo que están realizando aquí en el Centro Médico La Paz. Todo aquel que tenga molestias de riñón, tenga problemas de diálisis y otros problemas más de salud, que acudan aquí, como lo está comentando él, ¿no? Que les van a atender francamente bien y saldrán satisfechos. Es evidente que es una gran novedad lo de la fístula aquí en Guinea Ecuatorial. Es una gran novedad porque antes no se hacía, tendríamos que salir fuera para hacernos esa cirugía. Lo tenemos hoy en el Centro Médico La Paz. Por ello, dentro de mi modesta opinión, yo recomendaría a la gente que acuda, que aproveche esta situación, ¿no? Pues sí, señores, muchísimas gracias por la atención que han tenido con nosotros y también decirle a usted que ha sido un placer tener esos conocimientos que usted nos está dando, no solo al equipo de Mundo Sano, sino que a toda la población de Guinea Ecuatorial. Yo también quiero agradecer a la televisión de Guinea Ecuatorial, al programa Mundo Sano, a usted personalmente, Eduardo, por esa invitación y a todo el equipo que nos acompañó y que está detrás de cámaras también, que no se ven, todos que trabajan para que este programa y para que todos los programas funcionen. Quiero agradecerle a todos por esa invitación y estamos a la orden siempre. Pues sí, señores, muchísimas gracias por la atención prestada. Intentan descansar. Y nos veremos el próximo miércoles, que será el siguiente programa.